quién? Con Delvis Durán. Retornamos. ¿Quién es quién? Por Luna TV, Canal 25. Bueno, dice el expresidente Leonel Fernández que el gobierno ha sido negligente e ineficiente y que ha mirado para el otro lado, que se ha hecho de la vista gorda ante las intoxicaciones de estudiantes y profesores en centros educativos en diferentes partes del país, que el gobierno ha sido indiferente ante la gran cantidad de intoxicaciones por los pesticidas en las escuelas. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, eso es todas las semanas, no un centro, no. 3 centros educativos, los mismos 3 centros educativos, todas las semanas hay intoxicaciones. Pero lo mismo ocurre en La Vega, en Bonao. Ayer fueron, escuchen bien, 40 intoxicaciones en Monteplata, en una escuela. ¿Y por qué? Por el pesticida, principalmente los cultivos de arroz. Y resulta que en la zona, la región del Cibao, solamente en Mello hay 2 empresas que son las que echan el pesticida con las avionetas. Solamente 2 empresas. ¿Y por qué el gobierno no va, multa, clausura o enfrenta a esas empresas, que son 2 nada más? Son 2 nada más. Pero que el gobierno, el Estado Dominicano, con sus instituciones, fueron y firmaron un acuerdo con esos agricultores de que solamente podían echar el pesticida los sábados antes de las 6 de la tarde. Los sábados, escuchen bien, los sábados, cuando no hay clase. Y estaban de acuerdo los agricultores. No. Ellos esperan que lleguen los niños a la escuela los lunes, los martes y echen el pesticida. Y al ratito andan los niños, maestros y personal administrativo intoxicados. Y ese pesticida, principalmente el que le echan al arroz, deja secuelas. Los niños se convierten en asmáticos, sin haberlo sido nunca. Se convierten en niños asmáticos. Y no vamos a hacer nada. Y vamos a seguir indiferentes. Pero sabemos cuáles son las 2 empresas. Vamos a multar o a cerrar esas empresas. Pero sabemos cuáles son los agricultores. Sabemos cuáles son los agricultores. Yo no puedo venir aquí a usar un medio de comunicación para enviar discursos de odio o para incentivar la violencia. Pero ¿cuál es la alternativa que le van a dejar a esas familias? Pues yo le diré algo. Un niño, cuando pierda un niño la vida por el pesticida y una de esas familias prenda en candela la finca de arroz y se arma un problema, después no quieran echarle la culpa a la familia. La culpa es de las autoridades, porque yo se lo diré. Ustedes no saben cómo va a reaccionar un padre o una madre cuando ocurre una tragedia con estos casos. Pues si soy yo, voy y le echo. Ustedes echan un pesticida para el arroz. Venden, yo voy y le echo uno para que se queme el arroz. Usted está atentando contra la vida de mi hijo. Pues yo atento contra su cosecha. Yo le quemo el arroz. Y me perdonan porque use esta plataforma para eso. Pero si usted atenta contra la vida de mi hijo, de mi familia, yo atento contra su cosecha. Yo le prendo candela al arroz, que es muy fácil que se prende. Pero no podemos seguir indiferentes, porque el Estado Dominicano no hace nada. Sí. Hay una disposición del Ministerio de Medio Ambiente. Los de Agricultura crearon una comisión, fueron allá, hablaron torta. Llegaron a un acuerdo, pero lo incumplen los agricultores.
Y no son agricultores, pequeños campesinos, no. No es un campesino que tiene 30 tareas, 35 tareas de tierra, de esa de la reforma agraria, no. Son empresarios de la agricultura que tienen, escuchen bien, 600, 1000, 2000 y hasta 3000 tareas sembradas de arroz. Entonces contratan esa avioneta y van y fumigan su arroz. No es un pobre campesino que tiene 35 tareas de arroz y que llegó la plaga y le está echando pesticidas porque si no va a perder el arroz. No son esos. Son grandes empresarios de la agricultura. Y esto está ocurriendo principalmente en San Francisco de Macorís. Pero en Valverde siembran arroz también. Delvis, que hay un problema. Me dijo un funcionario del gobierno a mí, Delvis, hay un problema. Es que esas escuelas las construyeron cuando el PLD y construyeron las escuelas en el medio de las fincas de arroz. Las escuelas están. El que debe fumigar cuando se debe de fumigar es el agricultor. No importa que las escuelas estén en el centro, en el medio de la finca de arroz. ¿Qué ustedes quieren entonces? Que no se construyeran las escuelas, que no se hicieran las escuelas, que los niños no tuviesen una escuela, que se quedaran analfabetos. No, las escuelas están. Los que no deben fumigar son los agricultores, que deben cumplir con el reglamento los sábados. Aparte de eso, aquí en el país hay varias empresas, y digo varias para no decir el nombre de una en específico, que tienen un pesticida orgánico. Mello, un pesticida orgánico que no le hace daño a los niños. ¿Y por qué los agricultores están usando el que intoxica a los niños? Porque es más barato y es más fácil echar ese, aunque se envenenen los niños. Está prohibido en muchos países. Pero utilicen el pesticida orgánico, que es más saludable, que no intoxica a los niños y que el arroz que consumimos los dominicanos, entonces, con ese pesticida orgánico no nos va a hacer daño. No quieren el otro, el más barato. Entonces, hay varias alternativas, pero los agricultores no utilizan esas alternativas porque el Estado dominicano, porque el gobierno no los obliga, no los sanciona. Si cada vez que hay 40 intoxicados como en Monteplata, el gobierno va y le mete un tractor al arroz y se acabó la cosecha, ¿a qué no lo hacen? ¿A qué no lo hacen? Si en San Francisco de Macorís, en las mismas 3 escuelas que siempre ocurren las intoxicaciones, si el gobierno de la comunidad va y le echa uno de esos venenos que le quema el arroz, ¿a qué dejan la práctica? ¿A qué dejan la práctica? Pero como no hay consecuencias, ellos van a seguir igualito. Y se van a seguir enfermando nuestros niños. Y tarde o temprano, no es que yo quiero eso, es que tarde o temprano va a ocurrir una desgracia. Va a ocurrir una desgracia en una escuela. Se van a intoxicar y van a perder la vida varios niños. Ustedes lo verán. Y como dice Leonel Fernández, el gobierno es indiferente. Y no podemos seguir siendo indiferente ante este tema. Debemos poner un stop, debemos parar esto. Por Dios, vamos a parar esto. Dice Carlos Amarante Baret, quien fue miembro del comité político del PLD, pero que renunció a ese partido y fundó un movimiento que será convertido en partido en los próximos meses, que se llama Avancemos. Entonces, Amarante Baret dice que fue víctima de la partidocracia dominicana y que él sí conoce
las interioridades de esa partidocracia y que él sí sabe lo que le hicieron a él. Y no es solo Amarante Baré que sabe lo que le hicieron esos partidos. Y cómo esos partidos aplastan a un dirigente político, cómo le cortan las alas a alguien que ellos entienden que puede volar, a alguien que ellos entienden que no va acorde con sus intereses. Y Carlos Amarante se está presentando. Y dice Carlos Amarante, lo primero que él dice, que estamos corriendo el riesgo por esa actitud de la partidocracia dominicana, que nos sorprenda un outside. ¿Quién es un outside? Tenemos ejemplos en América. Hay buenos y hay malos. Pero tenemos varios ejemplos de outside que han llevado a su país al terror, que han colapsado naciones. Yo le puedo poner ejemplos. Chile es un ejemplo de eso. Argentina es un ejemplo de eso. Honduras, Paraguay. Gente que ha sorprendido. Gente que ha llegado. Porque el país, el sistema, la partidocracia colapsó. La gente no confía en nadie. Y viene un Juan de los Palotes y lleva el país a la ruina y a la inestabilidad. Si no, pregúntenle a Ecuador. Si no, pregunten en Honduras, en Perú, lo que ha pasado con estos outside, con esta sorpresa. Pero que el pueblo se ve en un momento y dice, ¿y qué hacemos? Aquí han intentado, hay gente aquí que ha intentado, por ejemplo, el cobrador, Ramfis Trujillo. Pero suerte que los dominicanos no caímos en esos ganchos, pero aquí se han hecho intentos. Entonces, gente que está en los partidos, como Carlos Amarante Baré, un dirigente formado, Carlos Amarante Baré, formado, capacitado para dirigir el país, pero en los partidos no le dan espacio, porque los líderes de los partidos se creen que eso es de ellos. Y en el PLD, Danilo prefirió un penco por encima de Carlos Amarante Baré, por encima de Reinaldo Pared Pérez, por encima de Leonel Fernández, por citarle esos tres ejemplos. Prefirió un penco. ¿Y qué pasó en el PLD? Que ahí está, desbaratado. Pero el PRM tiene una prueba ahora para el 28. Luis no va. No pueden elegir un penquito. Tienen que saber que va a elegir ahora. Esa decisión del presidente Luis Abinader. Él es el que manda ahí. Él es el que manda. Por cierto, hablando de PRM, ya suelto a Carlos Amarante, pero hablando de PRM, me tiene cansado, ya me tiene harto el señor David Collado. El señor, todos los días hay una encuesta, que David Collado 60, que 70, que 66, que 68, pero ¿de dónde diablos es que David Collado tiene simpatía en este país? Yo no voy a decir que él tiene rechazo, porque ¿qué ha hecho él para que el país lo rechace? Rechazo no tiene. Ahora, simpatía tampoco. ¿De dónde diablos tiene simpatía David Collado? ¿Quién es David Collado? Entonces tiene la población cansado con un grupo de encuestas pagas, maniatadas, sin credibilidad alguna, difundiendo a diario, semanal, que David Collado tiene 69, 70, 65, 80. Pero por Dios, ¿quién es que conoce a David Collado en este país? ¿A quién ha saludado aquí en este país a David Collado?
un popi encumbrado allá arriba. Y sabrá David Collado dónde queda el ejido. Sabrá David Collado dónde queda Olla de Caimito. Sabrá David Collado dónde queda el barrio La Mosca aquí en Santiago. Pero no me voy a quedar en Santiago. Sabrá David Collado dónde queda cómo es el barrio. ¿Ha entrado David Collado alguna vez al barrio San Antonio en Mao, provincia de Valverde? David Collado nunca ha entrado al barrio San Antonio. ¿O sabrá David Collado? ¿O ha pasado alguna vez en su vida David Collado por la 300 allá en Mao? ¿Sabrá David Collado dónde queda la Canela? ¿Sabrá dónde queda Rincón Largo? Ranchito Piché. ¿Sabrá dónde queda el barrio Puerto Rico? En Moca. No sabe. Entonces, ¿qué país es que está valorando a David Collado con un 68, con un 70? Pero ¿quién es que lo conoce? Y todos los días una encuesta. Y las elecciones serán en el 28. Y él todos los días tiene 70. De aquí al 28 va a llegar al 100%. Si David Collado sigue con las encuestas diciendo que tiene 68 y 70, en el 28 se le va a pasar al 100, va a llegar al 120%. Un individuo que nadie lo conoce en este país, que repito, rechazo él no tiene, porque nadie lo conoce. Y si a usted nadie lo conoce, no lo van a rechazar. ¿Y cómo van a decir que él es malo si no lo conocen? Si no se conoce una hoja de vida. Que fue alcalde del Distrito Nacional. En el Distrito Nacional fue alcalde. Él no fue alcalde del país, del Distrito Nacional. Una gestión ahí de marketing. ¿Usted ha escuchado hablar alguna vez en su vida David Collado? Con la vocecita. Por cierto, le prohibió a un comediante, no quiere que un comediante lo imite. No tiene una vocecita. Ese sale más penco que Gonzalo. Ese tiene menos condiciones políticas que Gonzalo Castillo. Y ustedes lo verán cuando salga a las calles. Ustedes lo verán cuando salga a las calles. Cuando tenga que ir a las entrevistas. Ustedes han visto a David Collado en entrevistas. Claro, en las de él. En la de él, en la de sus medios, en la de los medios de sus patrocinadores. Ahí él va. Primero hay que mandarle las preguntas que se le van a hacer. Él estudia esas preguntas, se las aprende, busca la respuesta y después va al programa. Cuando le toque una entrevista en medio de una campaña, se lo digo hoy, anoten la fecha, sale más penco que Gonzalo Castillo. Vámonos a la pausa. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán.